hay que ver lo que es la vida, ¿eh? Hay que ver lo que es la vida. La semana pasada estaba felicitando al Atlético de Madrid por su justa victoria y merecida victoria contra el Inter. Al final pasaron a cuartos de final y hoy ya tengo que volver a hablar de ellos. ¿Alguien tenía dudas de que el Atlético de Madrid iba a ganar este partido contra el Barcelona? No, nadie. Igualita la afición contra el FC Barcelona que contra el Inter de Milán, ¿eh? Igualito el recibimiento del bus contra el Inter de Milán o contra el Real Madrid que ayer contra el FC Barcelona. Luego un partido apático, un partido sin ritmo, un partido sin presión apenas del Atlético de Madrid. En el minuto 80 Simeone diciendo a sus jugadores que calma, que no presionasen. Increíble. Y todo por joder al Real Madrid. Saben de sobra que no van a ganar la Liga ya y por lo tanto, pues si pueden joder al Real Madrid, lo van a hacer. ¿Y sabéis lo que os digo? Que ojalá no entren en puestos Champions para el año que viene. ¡Ojalá! Bueno, pues aquí subimos un día más por Castellana. Vamos a llegar al Estadio Santiago Bernabéu, que lo tenemos ahí al fondo. Vamos a ver qué novedades tenemos hoy, tanto en el exterior como en el interior. Venga, vente conmigo. Venga, siéntate, ponte cómodo, que comenzamos. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 18 de marzo del 2024. Venga, vamos a dar la vuelta y luego accederemos al interior. La semana pasada vimos cómo colocaban el escudo, al menos la parte inferior del mismo. También vimos cómo colocaban la U de Bernabéu. A todo el mundo nos pareció muy pequeño y de forma efímera se quedó en la fachada. ¿Por qué? Porque luego a última hora bajaron tanto el escudo como la U de Bernabéu. Así que ahora veremos qué está sucediendo por esa zona. También pues pasaremos el móvil por encima de la valla para ver si tenemos un nuevo camión, para ver si tenemos alguna nueva letra, pero de momento tenemos la grúa de Aguilar en esta zona, así que parece que están depositando material en la zona del Skybar o Skywalk de esta zona, más bien el Skywalk de la esquina de la Torre B. Así que lo dicho, vamos a ver si se pone en verde y cruzamos. Sí, se pone en verde, cruzamos. Como podéis ver, pantallas apagadas, al menos las que tenemos. ¡Ojo! Si hay dron, algo va a pasar, ¿eh? Si hay dron, algo va a pasar. A no ser que no sea del Real Madrid, claro. ¿Qué dice Rodolfito? Ah, buenos días, chaval. Ahí tenemos el dron. Imagino que será del Real Madrid, pero claro, si no lleva el escudo en el mismo dron, pues no sabemos diferenciar. Pero bueno, si está ahí es por algo. Además, está grabando, creo que los trabajos de Castellana. Imagino que estarán grabando para seguir metiendo material a todos esos documentales, todos esos vídeos que veremos dentro de muy poquito, cuando ya sea la inauguración del Real Madrid. Por cierto, aprovechando la imagen, ahí podéis ver los soportes. Aquí a la derecha este soporte que aguantaba el peso de la U de Bernabéu, y un poquito más hacia la izquierda podemos ver también los soportes que aguantaban el peso de ese escudo que trajeron la semana pasada y que, lo que digo, duró muy poco en la fachada. Luego a última hora vimos cómo lo quitaban de nuevo, así que veremos a ver qué va pasando con estos trabajos. Venga, a ver si se pone en verde y pasamos. Vamos a acercarnos por aquí. Ya sabéis que esta zona puede ser pues un sitio, un lugar donde pueden acopiar diferentes letras, las letras que van a colocar en la fachada. Esto incluso veremos a ver si tenemos algo diferente a lo que solemos ver todos los días. Pero me da a mí que no, no tenemos nada extraordinario. Seguimos viendo las vallas blancas como nuestros corazones madridistas. Y aquí a la derecha, pues, plataformas, pedazo de cracks y poco más. Vamos a avanzar, seguimos, no paramos. El otro día vimos cómo dejaban la U en este lugar, la U de Bernabéu, que subieron a la fachada y posteriormente
la bajaron y como podéis observar pues la han llevado. No sabemos si es que esa no vale, no sabemos si la van a reparar, modificar, pero bueno, estaremos atentos. Bueno, seguimos avanzando. Hasta ahora no hemos visto mucho, bueno, prácticamente nada de novedades respecto a otros días, con la colocación de ese escudo y de la U de Bernabéu, y como podéis ver también las puertas de acceso con las pantallas completamente apagadas. Seguimos viendo, antes de seguir girando la mirada hacia la derecha, cómo se asoman esos andamios, esas plataformas que ayudan a los pedazos de cracks a seguir trabajando en el interior, en esa estructura que tenemos de Castellana, donde están pintando. Y ahora veremos, no os preocupéis, don't worry and be happy, no os preocupéis porque lo veremos en el interior para ver cuánto queda, cómo van con esos trabajos de pintura para disimular el interior. Lo que sí sabemos es que no han continuado tampoco pintando esta estructura de la viga corona. Ahí podéis ver este sector donde fue pintado, pero la verdad es que, lo que digo, no han seguido pintando las diferentes vigas y demás estructura de la viga corona. Como podéis ver, también tenemos a tope la zona de Castellana con esos trabajos de refuerzos, toda esta cimentación de Castellana, todo este suelo, con la implantación también de esa armadura, esos pilotes, y también, como ya bien sabéis, todos estos trabajos que tienen que seguir ejecutando para el nuevo parking del Santiago Bernabéu en esta zona del estadio. Así que poco a poco seguimos avanzando, vamos hacia la parte norte de Castellana. Vamos a ver si tenemos alguna novedad, que de momento está la cosa muy, pero que muy tranquila. Aquí podemos ver a los pedazos de cracks con las excavaciones correspondientes. Una vez que acaban de trabajar en esa zona, pues vuelven a echar la tierra, como vemos en algunos casos, lo compactan con el pisón de gasolina o con la rana, como llaman ellos, para que veáis cómo siguen creando todos estos pilotes. Meten este útil con esta gran máquina pilotadora, ahí limpia toda la arena, toda la tierra, toda esa espiral que va bajando y sigue excavando en su interior. Ahora lo vais a ver. Y ahí empieza a girar. Ahí está. Aquí dejamos atrás todos estos trabajos que se están llevando a cabo en la zona de Castellana y lateral oeste. Tenemos justo enfrente la Torre C. Abandonamos todo este lugar y que de momento no hemos visto grandes avances, grandes novedades. Así que vamos a ver si la zona del fondo norte pues nos da buenas noticias. Bueno, seguimos avanzando, pero aquí a la derecha escuchamos el sonido del dron. Parece que están grabando, o al menos visualizando, lo que está ocurriendo en la zona de Castellana, porque veo que la cámara está apuntando a todos estos trabajos que están realizando en toda esta zona. Buenos días, Torre Europa. Seguimos navegando por el exterior del estadio Santiago Bernabéu. Siempre recuerda dejar tu pedazo de like, siempre cariñoso y simpático, y así seguiré viniendo con mucha amabilidad y muchas sonrisas para todos vosotros. Seguimos avanzando. ¿Qué vemos por aquí? No vemos nada, no hay nada interesante, nada inquietante. Lo que sí sabemos es que a la izquierda están levantando todo el suelo para realizar la reforma, la remodelación correspondiente aquí en Rafael Salgado, y que poco a poco, como podéis ver, ya han empezado y han ejecutado diferentes trabajos. Puerta 25 la tenemos abierta, siguen en el interior realizando pues las reformas correspondientes. También podéis ver que tenemos las pantallas apagadas, totalmente apagadas. Faltan en algunos sectores por dar esa continuidad que hemos visto ya en otras zonas como lo hacían. A ver, ¿qué llevo ahí? ¿Qué es eso? Bueno, lo van a meter, que es lo importante. El caso es meterlo, siempre, súper importante. Parecen tornos, parecen tornos. Así que es posible que aquí en esta zona
no hayan cambiado todos o directamente los han quitado de forma provisional para trabajar en la zona. Y como este fin de semana volvemos a tener partido aquí, no partido de Liga, no partido de la Copa del Rey porque estamos eliminados, no partido de la Champions porque la Champions League no se juega el fin de semana, a no ser que juguemos la final, que la vamos a jugar porque vamos a ganar al Manchester City. Así que ya operación prácticamente de recogida a partir del miércoles, imagino, para preparar el estadio para ese Real Madrid-Porto, ¿no? Ese partido de leyendas, ese Classic Match. Dejamos atrás al fondo norte, le decimos hasta luego y le decimos hola al lateral este. Que por cierto, ahí podéis ver cómo siguen abriendo esas protecciones de cada pantalla para seguir manipulando las mismas. A día de hoy vemos esta imagen en blanco, pero próximamente iremos viendo diferentes animaciones, ya las pruebas reales que tienen que llevar todas estas puertas de acceso en los aledaños del estadio. Ahí podéis ver como el otro día también prácticamente tenemos las mismas puertas encendidas. La 47, 49, 51, acceso para personas de movilidad reducida, 59, 61 y 63. ¡Bingo! Hoy no veo mucho movimiento en estos interiores, en esta ubicación donde ya sabéis que van a colocar y estará la nueva tienda del Real Madrid. He pasado por ahí, no veo mucho movimiento. Lo que sí veo es que también tenemos pantallas de la zona sur del lateral este encendidas. Yo creo que prácticamente las que teníamos encendidas también el otro día, así que vamos a seguir andando por toda esta zona. Vente conmigo, vamos a la plaza de Sagrados Corazones. Como ya bien sabéis, en toda esta zona tuvimos una avería y parece que van a proceder ya a cerrar todos estos agujeros. Todo esto tiene que estar operativo para este fin de semana, así que iremos viendo cómo cierran todos estos agujeros que han ido creando para solucionar y arreglar toda esta avería, como iba diciendo. Poco que decir, poco que comentar sobre esta valla que tenemos aquí, aparte de que es plateada, es vertical, parece que es metálica. La tenemos aquí acopiada en la plaza de Sagrados Corazones. No, en serio, vamos a ir para allá porque no tenemos muchos avances en toda esta zona. Vamos a intentar pasar el dispositivo aquí. Y como podéis ver, a la izquierda está la pradera mágica. Aquí parece que están realizando trabajos en el suelo. Ahí al fondo, a ver qué están haciendo. A ver si enfoca, 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 enfoca. Ahí. Parece que también están trabajando en el suelo de la entrada a los vehículos pesados aquí en la plaza de Sagrados Corazones. Ahí al fondo pues pocas novedades. Ahora veremos las puertas, al menos las pantallas están encendidas. Dejamos esta imagen y nos vamos al fondo sur. Tenemos a Haaland aquí. Tenemos a Haaland aquí. Es igualito. Ha venido a ver el estadio, a ver cómo está antes de esos cuartos de final de la Champions League. Que como bien sabéis, jugamos primero aquí en casa, que es lo que no me gusta. Es lo que no me gusta y encima es lo que pasó el año pasado. Tendremos que sacar una buena renta en el partido de ida aquí en el estadio. Por lo menos 2 o 3 goles de ventaja porque allí va a ser complicado ganar. Va a ser muy, pero que muy complicado. El Real Madrid puede hacerlo. Es el único que le puede plantar cara al Manchester City. Pero aquí tenemos que salir con una renta considerable, no un empate como el año pasado. Ahí tenemos las puertas. Bueno, vamos a movernos un poquito. Mira qué velocidad lleva. ¡Ole! Antes de irnos al fondo sur, que parece que no hay grandes novedades, ahí podemos ver las puertas de acceso del lateral este. Hemos visto como en 2 de ellas, las más cercanas a la parte central están encendidas, pero las más cercanas a la torre A de momento están apagadas. Así que con esta imagen nos despedimos del lateral este. Vamos a ver si tenemos alguna novedad en el fondo sur, pero no tiene pinta, la verdad. No tiene pinta, así que si me veis que ya estoy en el interior es porque no hay novedades. Imagino que toda esta fachada del fondo sur también la pintarán en su interior, al igual que están haciendo en la parte central del lateral oeste y también
al igual que están haciendo en la Torre A, pintando los diferentes anillos de la misma, ese color oscuro para disimular el interior desde el exterior. Así que nada, no hay grandes novedades, nos vemos dentro. Accedemos al interior, vamos a ver qué novedades tenemos dentro del mismo. De momento esta esquina del fondo norte con el lateral este, tenemos en la parte superior todas esas mallas LED apagadas, siguen con las pruebas, accedemos al mismo. En la zona opuesta igual, ahí podéis ver en la parte superior y en la parte inferior las mismas pruebas que hemos visto durante estos últimos días. Bueno, pues llegamos a la zona de la estructura de la fachada oeste. Ahí podéis ver cómo han ido avanzando con los trabajos de pintura. Ya solamente falta este sector por pintar. Ahí lo tenemos. Y en este caso estos pedazos de cracks están... Gracias. Aquí vemos cómo están trabajando en las mismas costillas. Parece que están dando la última capa. Pero es que si nos fijamos en la izquierda, mira cómo está quedando todo de bonito, cómo está quedando de precioso toda esta zona que han ido pintando. Ahora nos vamos a ir alejando y vamos a ir llegando a la fachada oeste. Fijaos cómo va quedando, Y allí igual, más o menos quedan como 3 sectores para poder terminar con todos estos trabajos. Y si quitamos el zoom, miramos a la izquierda, tenemos la fachada. Hemos visto en el exterior que siguen los soportes de esa U de Bernabéu y ese escudo que colocaron de forma efímera. Y seguimos viendo en la parte central esta estructura de la Viga Grona que sigue pintada y no han avanzado con esos trabajos. Así que esto es lo que tenemos en esta zona del lateral oeste, la Viga Museu, o el museo más bien dicho, ya que dentro de poquito seguirán ampliando y abriendo los restantes niveles que hemos visto cómo construían durante tanto tiempo. Bueno, dejamos esta última imagen y nos vamos para el interior. Buena entrada triunfal al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy lunes 18 de marzo del 2024. Siéntate, ponte cómodo, que comenzamos. Bueno, creo que sí. Tenemos aquí al operario que está llevando el dron. Ahí podemos ver el mando. Lo que pasa es que no escucho ni veo el dron. Y parece ser que están grabando tanto el exterior como el interior. Ahora veremos a ver si podemos visualizar ese dron. Pero lo que sí podemos ver y visualizar son las esquinas del fondo norte completamente encendidas, excepto algún que otro sector en la parte superior de esta curva entre el fondo norte y el lateral este. Sobre todo ese sector 102 que tenemos parcialmente encendido. Vamos a irnos a las esquinas del fondo sur. Seguimos viendo los mismos grafismos, las mismas animaciones para sorprender, para contentar a los aficionados y turistas que vengan aquí al Tour Bernabéu. Podemos ver esta esquina del fondo sur con el lateral este, que está completamente encendida. Todos los sectores encendidos, parece que no hay ningún tipo de problema después de haber suplido ya pues, las diferentes barras LED que vimos el otro día, cómo suplían. Ahí tenemos nuestro escudo, este que llevamos en el corazón. Y ahí está esquina del fondo sur con el lateral oeste, que vemos en la parte superior el encendido, al menos los sectores que podemos ver, el 101, 102 y 103. Y en la parte inferior de momento no está encendido del todo. De momento no está encendido del todo. Veremos a ver, porque a lo mejor si está el dron es porque es posible que veamos el encendido total, Veremos a ver. Están haciendo pruebas. Están limpiando, por así decir, el sonido, los altavoces, esos nuevos altavoces. ¿Lo escucháis? Suena por ahí. Bueno, también tenemos prueba de altavoces, el sonido de los altavoces.
Bueno, ahora que tenemos aquí en imagen la zona del fondo sur, por cierto, este fin de semana vendremos aquí a ver el Classic Match, al igual que también estuvimos el otro día en Pamplona. A Pamplona hemos de ir a ver ganar al Madrid. Estuvimos ahí en Pamplona, en el Sadar, viendo al Real Madrid como ganaba a Osasuna 4-2. Tenemos la reacción en el canal por si queréis echarle un vistazo, que la verdad es que es muy divertida. Ahí tenéis esos paneles metálicos que han ido colocando en la parte superior del cuarto anfiteatro, ya dando por terminado todo ese trabajo, mejorando la acústica, mejorando y reforzando el sonido ambiente que tendremos cuando esté todo cerrado. Y sobre todo también para que no entre tanta luz y podamos divisar todas estas pantallas encendidas del videomarcador, anillo LED y la U televisiva al 100%. Me estoy fijando que han colocado una grúa en la parte central del fondo sur, está subiendo el brazo como tal, y en la cesta tenemos 3 pedazos de cracks. Vamos a ver, porque a lo mejor van al altavoz. Tiene pinta de que van al altavoz. Y como están realizando pruebas, pues es posible que tengan que manipular dicho sistema. Pero no, van para arriba, van para arriba. Ojo, 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 Tú imagínate estar ahí, delante de las pantallas, que te salga el escudo así. Fijaos, lo que es una persona humana y las dimensiones que tiene el escudo que sale reflejado en las pantallas del fondo sur. ¡Qué barbaridad! Mira, ahí tenemos el dron. Ahí tenemos el dron. Se va para arriba. Entra, sale, como Pedro por su casa. Veremos a ver qué van a hacer estos pedazos de cracks. Fijaos, cómo gustaría estar ahí, No sé si están girando. Parece que están corroborando la nitidez, la calidad de pantalla, no sé. De cerca, claro. De cerca a lo mejor se ven las imperfecciones que pueda tener las pantallas del fondo sur. Qué pasada, Por cierto, anímate, anímate, va, venga, suscríbete al canal, que somos 60.962 suscriptores. Estamos a punto de llegar a 61.000. He visto el dron por ahí, lo he vuelto a perder. Está ahí, está ahí. Está ahí. Ahí está. Están grabando todas las obras, o al menos lo que están ejecutando diferentes espacios del Santiago Bernabéu. Qué estabilización, ¡Buah! ¡Qué pasada! Venga, vamos a seguir viendo cositas porque prácticamente nos hemos ido del tema, no estamos hablando de las obras. Así que vamos a dejar el modo gran angular. Nos levantamos un poquito para ver lo que está ocurriendo en esta zona del lateral oeste, ya sabéis, al lado de la tapa del hipogeo, con la colocación de esas planchas metálicas, esas plataformas que salvan el espacio entre celosía y celosía. Veremos a ver cómo acaban de realizar estos trabajos. Están haciendo pruebas ahí, de paso. Y lo dicho, veremos a ver antes de que se haga este evento el fin de semana, a ver cómo dejan toda esta zona. Pero ahí podéis ver cómo han ido colocando todas esas plataformas, soldándolas a la zona para, bueno, pues que no se vea tan feo todo ese lugar. Me refiero tan feo porque se veía el hormigón que hay entre celosía y celosía, y claro, eso pues no lo pueden dejar así, sobre todo por estética. Nos vamos a la parte del fondo norte. Ahí podéis ver esas planchas metálicas que han ido colocando durante estos últimos días. Aquí estaban colocadas pues esas planchas de césped artificial, que ahora veremos también que están acopiadas en la zona del lateral este. Estos agujeros, esas entradas, ¿no?, para que puedan pues manipular desde esas zonas. Ahí lo podéis ver. Este es el ejemplo más claro de lo que estaba comentando. Y ahí podéis ver cómo, bueno, pues han ido colocando todas esas planchas a medida que han ido retirando
lo antiguo. Ahora veremos dónde está copiado el césped artificial, pero podéis ver también que tenemos toda la parte de la banda del lateral este, también ya con todo ese material colocado en la parte superior de esas plataformas. También intentaremos sacar ese material que estaba en la parte de la losa del terreno de juego, que vimos cómo colocaban e impregnaban esa goma negra, y que a día de hoy pues ya podemos ver cómo han ido colocando ese césped artificial en las diferentes piezas. El otro día ya lo vimos, todo esto para disimular todas esas piezas, claro, que no se vea el negro sobre el verde. Lo irán colocando en los exteriores de esas plataformas. Seguimos el camino donde lo habíamos dejado, esa parte, ese pequeño sector del lateral este. Ahora nos vamos al fondo sur, donde también quitaron todo ese césped artificial de las plataformas, y a día de hoy lo volvemos a ver en su lugar, excepto en estas zonas que todavía pues aún no lo han colocado. Obviamente toda esta zona del lateral oeste coincide con la etapa del hipogeo, aunque aún así podemos ver trabajos en la zona. Parece que poco a poco se están acercando a la esquina, pero lo que sí parece que están haciendo es que están corroborando, al menos cerciorándose de que las pantallas no tengan ningún tipo de error, problema, y así comunicarlo para arreglarlo cuanto antes. Ya sabéis que está muy cerca la inauguración, por lo tanto tiene que estar todo completamente realizado y correctamente, por supuesto. Ya están bajando. Ahí seguimos viendo el dron. Seguimos viendo cómo sigue circulando por las diferentes zonas del interior del estadio. La acabo de perder, la verdad. Ah, ahí está. Aquí de la esquina del fondo sur con el lateral oeste están bajando estas barras LED. Ahí lo podéis ver que cuelgan directamente de esta esquina. Así que es por eso que no la vemos encendida al completo, porque siguen realizando pruebas. Y es verdad que esta fue la primera esquina en completarse y la primera en realizarse las pruebas, pero claro, ha pasado mucho tiempo desde que se terminó ese trabajo hasta que han completado todo el 360 grados, y es posible que no hicieran todas las pruebas al completo, y hoy es el día en el que lo están realizando, y podéis ver que están intercambiando o sustituyendo estas barras LED que están fallando. Que he de decir que ahora, si quitamos el zoom, tenemos prácticamente el 360 grados, porque si os fijáis, esta esquina completamente encendida, al menos eso parece desde aquí, y si nos acordamos del principio del vídeo, cuando hemos accedido por el vomitorio, estaba completamente encendida. Tenéis también la esquina del fondo norte con el lateral este completamente encendida, todos los sectores encendidos. Nos vamos a la esquina del fondo sur con el lateral este e igual, todo encendido, a falta de, lo que digo, unos pequeños sectores aquí en la parte de la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Es posible que en el día de hoy veamos ya el 360 grados totalmente operativo. Y lo que decía, justo están subiendo ya pues esa barra para suplir la anterior, que debe ser que daba problemas. Allá la están subiendo a la esquina, y ya os digo que en el día de hoy pues posiblemente veamos el encendido total del 360 grados, aunque sean con las pruebas, pero por lo menos el encendido total. Vamos a seguir viendo cositas y terminamos el vídeo. Nos vamos a los accesos del fondo norte. Ya sabéis que estos días han estado picando y demoliendo las últimas filas de estos accesos, y podéis ver que en este caso están probando con esta estructura que ahora mismo está colocada en la zona de accesos. Es verdad que parece que vamos a acabar viendo todo esto sin menos asientos, pero parece que están probando a colocar esta plataforma supletoria
que veremos a ver qué es lo que van a realizar. De momento están haciendo pruebas. Nos vamos al otro lado. Ya sabéis que también están trabajando ahí. A ver qué podemos visualizar. Todo cortado, todo demolido. Ahí podemos ver los restos de la zona donde han trabajado. Han quitado pues 2 sectores de las 2 filas superiores de la grada alta. Imagino que esto será para el tema de evacuación y demás, porque no hay mucha amplitud en todas esas zonas. Y ahora nos vamos al lateral este e igual. Ahí vemos cómo pues están trabajando la zona. Tenemos la aspiradora para recoger todo el polvo que produce toda esa demolición. Y parece que vamos a ver de forma calcada todos esos trabajos que han realizado también en estos vomitorios. A ver, tenemos ahí... Sí, están probando a ver cómo lo pueden solucionar, si colocar esas plataformas y si luego vuelven a colocar los asientos, o al menos que no puedan perder tanto aforo, tanto entre comillas me refiero, ¿eh? ¡Ostras! Mirad, lo acaban de encender, ¿eh? Lo acaban de encender ahora mismo. Es la primera vez que vemos estas imágenes en las pantallas internas. Es la primera vez. Mira, 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 mira. Bueno, no tiene tanta calidad, ¿eh? No tiene tanta calidad como las pantallas del fondo sur y fondo norte, pero... Y se ven raras, ¿no? Se ven como con gotas azules. Es la primera vez, ¿eh? Es la primera vez que vemos estas pantallas encendidas. Estoy flipando. Y justo iba a acabar el vídeo, ¿eh? Ahora es cuando sale el escudo. Ya ves, igualita la calidad de estas pantallas con las del fondo norte y fondo sur, ¿eh? Bueno, las que tenemos del videomarcador. Sobre todo esta central, fijaos. Tiene como mucha suciedad, ¿no? Bueno, pues guay. Vamos a ver esta, igual. A lo mejor es la ubicación donde estamos ahora nosotros. Bueno, pues guay, por fin. Justo lo decía antes, que ya va siendo hora de ver estas pantallas encendidas con otras animaciones. Hemos visto las clásicas, las de Daktronics, pero ya hoy 18 de marzo podemos ver otras animaciones en estas pantallas internas. Bueno, ya he salido de dudas y la función de esta plataforma ahora mismo en la losa del terreno de juego, y es que fijaos, están colocando este embellecedor que ya sabéis que faltaban en la zona este, tanto del fondo sur como del fondo norte. Así que es por eso que está la plataforma funcionando en la losa del terreno de juego. Vámonos al lado opuesto, vámonos al lado sur, y efectivamente igual han completado esa zona con el embellecedor, remates finales que se están llevando a cabo, y por lo tanto ya queda muy poquito para ver la inauguración del estadio y también la inauguración del videomarcador 360 grados. Así que estas son las novedades del interior, del exterior, hoy lunes 18 de marzo del 2024. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejen su like, suscríbanse. Estamos a punto de llegar a 61.000 suscriptores. Muchas gracias por haber visto este contenido y nos vemos muy pronto. A la Madrid. Chao, chao.